A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, siempre la verdad, con documentos, con pruebas. Y claro, para ello tenemos la suerte de que siempre nos acompañen personajes que también les gusta decir la verdad y que tampoco tienen temor para decirlo de manera clara como se merece el pueblo ecuatoriano. En esta ocasión vamos a tratar temas muy importantes de coyuntura nacional, lo que hoy estamos viviendo en el país. ¿Qué es lo que está pasando con la SENAIN? El presidente de la República, Lenín Moreno, hace pocos días manifestó de que empezaría ya a cerrarse esta organización que no cumplió con los objetivos para lo cual fue creada, que era realmente garantizar la seguridad interna y externa del país. Hoy tenemos conflictos completamente graves. En lo interno no hay una seguridad en el país. En lo externo, en las fronteras, seguimos teniendo ataques terroristas, como por ejemplo en Esmeraldas. Pero además también queremos tratar con el personaje que hoy nos acompaña temas relacionados con lo que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado. Y además, ¿qué es lo que está pasando con el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? ¿Realmente está cumpliendo con las expectativas del pueblo ecuatoriano? Y claro, para poder conversar sobre estos aspectos, hoy tengo la suerte que me acompañe un gran amigo, un compañero de infortunio con quien estuvimos perseguidos precisamente por la SENAIN y perseguidos por el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Me refiero al compañero y amigo Carlos Figueroa. Carlos, bienvenido a este programa. Muy buenos días, muy agradecido por tener la oportunidad de conversar contigo sobre todo, ¿no? Entonces, es un privilegio y un privilegio también dirigirme a la audiencia de este canal. Quiero recordarle al pueblo ecuatoriano, porque a veces la memoria del pueblo es un poco frágil. Con Carlos Figueroa y conjuntamente con Fernando Villavicencio, los tres presentamos en el año 2011, en agosto del año 2011, una denuncia penal por los hechos lamentables del 30 de septiembre. En ese entonces, Carlos Figueroa, como secretario del Colegio de Médicos, lo hizo como un gremio, como uno de los gremios que realmente vivió ese acontecimiento, porque este acontecimiento precisamente se dio en uno de los hospitales del país, en el Hospital de la Policía Nacional. Y claro, gracias a esa denuncia que presentamos para que se esclarezcan los hechos lamentables del 30 de septiembre, donde hubieron 5 muertes, cerca de 300 heridos, disparos en contra de un hospital y se utilizaron recursos públicos. Lo que tuvimos después fue una repercusión política, una persecución política por parte del régimen de Rafael Correa Delgado, y conjuntamente con Carlos y Fernando Villavicencio tuvimos que estar en la clandestinidad. Más adelante, por los problemas de salud de la madre de Carlos Figueroa, Carlos tuvo que abandonar la Amazonía, tuvo que regresar hasta Quito porque era el médico de cabecera de su madre, y en esas circunstancias lo detuvieron y estuvo 6 meses en prisión. O sea, Carlos ha sido uno de los pocos ecuatorianos que realmente ha sentido en carne propia una impresionante persecución por parte de un régimen totalitario, yo podría decir hasta un régimen con una especie de tiranía que vivimos en el último década, o en la última década pasada. Carlos, hoy vemos con asombro de que, por ejemplo, siguen los atentados en Esmeraldas. El presidente de la República recién acaba de anunciar de que va a cerrar la SENAIN. ¿Realmente cumplió con el papel para lo cual fue creada la SENAIN, o no cumplió este papel, sino más bien se dedicó a perseguir a personas críticas al régimen de Rafael Correa Delgado? El día de hoy veía por uno de los canales un resumen de lo que Correa decía sería esta nueva organización de inteligencia, entre comillas,
donde iba a reunir todo lo que era la policía, la inteligencia militar, y que eso nos iba a proteger de toda la delincuencia organizada externa e interna. Qué triste, ¿no? Después de todo este tiempo, verificar que esa policía secreta solamente sirvió para perseguir a los, entre comillas también digo, enemigos políticos del régimen. Sí, o sea, es para lo único que sirvió. Porque si no, digan ustedes, del público en general, dime tú, Clever, si hay alguna investigación con respecto a los grupos irregulares que estaban operando en Esmeraldas y que estaban operando en toda la frontera, en la frontera norte del Ecuador. Con Colombia. Con Colombia. ¿Deberían o no deberían tener? Eso debía haber sido su principal preocupación. Más aún, si el Ecuador hasta era, entre comillas, garante de las discusiones de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Entonces, perdónenme, o sea, ¿dónde está ese cuerpo de inteligencia que solo sirvió para perseguir? Eso, ahí sí, interna y externamente. Porque recuerda tú que a Fernando Valda le secuestraron en Colombia. En Colombia. Entonces sí hicieron trabajo extraterritorial. Y vale la pena decirlo, violentando la soberanía del pueblo colombiano, del Estado de Colombia. O sea, increíble cómo intervino, cómo actuó esta Secretaría Nacional de Inteligencia. Entonces, lo que sí debo decir es que sería un premio para esta gente y sobre todo para el señor Vallejo y todos los que dirigieron esta Secretaría Nacional de Inteligencia, entre comillas, sería un premio el que cierren y no se proceda a investigar. A ver, ¿qué hicieron? ¿Dónde están los documentos donde deben estar los míos? De la persecución y de haberse metido en mis comunicaciones, en mis correos, en mis teléfonos, de lo cual sí hay pruebas, por si acaso. Claro, ¿sí? Sí. Y hay correos, y es de la única persona que sí se tiene con nombre y apellido del señor. Ahí está el nombre del señor Solís, que era el que intervenía en mis comunicaciones. Y fue el que últimamente fue a trabajar a la asamblea. No sé si supiste, Clever, de eso. Entonces, ahí queremos saber qué hicieron ellos con los recursos y además cómo los gastaron. ¿Dónde gastaron 300 millones de dólares? Es un platal. Es mucho dinero. Es una cantidad enorme. Discúlpame, y deberían también saber, a ver, ¿cómo está pues la situación de la gente que dirigió esa Senaín? Los recursos económicos que ellos tienen actualmente. Seguramente Carlos y el pueblo ecuatoriano va a compartir con nosotros. No se trata tan solo de cerrar la Senaín y que todo quede completamente olvidado. Tapar con tierra, ¿no? Yo creo que es fundamental, no solamente el tema económico, porque podríamos pensar que el tema económico es lo más importante. No es así. El tema económico es una mínima parte. Por último, se robaron varios millones de dólares en ese sector, pero lo más importante es los delitos que cometieron desde esta organización delincuencial, y hay que decirlo con nombres y apellidos. Esta Secretaría Nacional de Inteligencia, la Senaín, no cumplió con su objetivo, que era garantizar la seguridad interna y externa del país, que lo hacía anteriormente la Policía Nacional internamente en el Estado y las Fuerzas Armadas extraterritorialmente, se puede decir, o cuidaba las fronteras patrias. Pero en este caso la Secretaría Nacional de Inteligencia lo que se dedicó fue a violentar la intimidad de los seres humanos, de las personas. Hay unas filmaciones tuyas también. En este caso de Carlos Figueroa, y seguramente en el caso de Carlos Figueroa habrán informes muy parecidos a estos. Este es un informe, pueblo ecuatoriano, donde se pone con lujo de detalles al minuto cómo se perseguía en este caso a Clever Jiménez. Y estoy completamente convencido que existen informes completamente similares, completamente iguales, en contra de Carlos Figueroa y en contra de muchos otros políticos ecuatorianos o críticos del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. Carlos, tú compartirás con nosotros también de que no solamente debe cerrarse, debe hacerse una auditoría profunda para saber en qué se gastaron los recursos económicos, pero además para conocer qué delitos se cometieron, y aquellos personajes que estuvieron al frente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, conjuntamente con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, deberían ir
a pagar ante la justicia lo que tengan que pagar. Porque hay que recordarle al país que la SENAIN era una institución adscrita a Carondelet. O sea, estaba bajo la orden directa del presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa Delgado. Carlos. Sí, y miren que para que la gente tenga claro en qué ocupaban su tiempo y los recursos de los ecuatorianos, fíjense que últimamente sale a luz de que ellos utilizaban los recursos, por ejemplo, para el 30S, y que para esta comisión que investigó el 30S, esta comisión creada a dedo por el presidente de la República, por 3 militantes asiduos, entre comillas, de la Revolución Ciudadana, y todos esos productos se ve ahora que fueron falsos, que fueron creados. Entonces los recursos económicos de los ecuatorianos fueron utilizados para agredir a otros ecuatorianos, para cometer delitos en contra de otros ecuatorianos. Y hasta el día de hoy, eso debemos reclamar enfáticamente, hasta el día de hoy existen personas presas, existen policías y militares presos por un delito que no cometieron. Yo mismo compartí celda con algunos de ellos en la cárcel 4. Y realmente da pena ver cómo hogares han sido destruidos por esta gente. O sea, no se ponen a pensar que sufrieron un mundo de niños, un mundo de mujeres, los hogares de esos policías totalmente destruidos. Yo recuerdo de uno de los policías que le pidió, pues, perdón. Claro. Le hizo pedir perdón a este policía Carvajal. Ustedes recordarán. El pedir perdón, ¿qué significa? El asumir una culpa que no tuvo, pues. Así es. El decir, sí, señor presidente, perdóneme, yo hice esto, pero perdóneme. ¿Sabe por qué salió? Porque tenía una desesperación terrible de que se iba a destruir su hogar, de que sus hijos estaban botados y que su esposa, a lo mejor, tendría que buscar nuevos rumbos. Por eso, por esa desesperación, esa persona que a mí me enseñó a tallar, era el que me enseñaba a tallar, por si acaso no estoy hablando de memoria, una persona que pasaba mucho tiempo conmigo, tuvo que decir, vea, doctor, yo sé que no he hecho nada, que no soy culpable, pero por esto me toca irme. Sí, mis amigos están un poco resentidos, decía, ¿no? Porque yo estoy declarándome culpable de algo que no hice, pero sin embargo tengo que irme porque no puedo dejar 12 años botada a mi mujer. Pobres policías que hasta ahorita se encuentran ahí, en la cárcel 4, afortunadamente. Ajá. En la cárcel 4, por lo menos. Pero están privados de la libertad. Pero cárcel es cárcel. Cárcel es cárcel. Sí, más allá de que estén en la Tacunga o estén en la cárcel 4, cárcel es cárcel. Y debemos recordarle al país, los hechos lamentables del 30 de septiembre hasta el día de hoy siguen en la impunidad. ¿Dónde están los asesinos de las 5 personas que fallecieron aquel día? 2 militares, 2 policías y un civil. ¿Dónde están los responsables del ataque al hospital de la Policía Nacional? ¿Dónde están los responsables de los cerca de 300 heridos, Carlos? Pero claro, el presidente de la República al día siguiente, luego de que borraron todas las evidencias conjuntamente con su alcalde que estaba acá en Quito, Augusto Barrera, porque eso fue lo que hicieron. Luego del ataque del 30 de septiembre del hospital de la Policía Nacional, de inmediato limpiaron los todo. Municipales al frente Augusto Barrera, y hay que decirlo con nombres y apellidos, fueron y borraron todas las evidencias, se llevaron los casquillos de las balas, se llevaron todo para que nada se pueda investigar. ¿Qué es lo que estaban ocultando? ¿Qué es lo que estaban tapando? Y claro, hasta el día de hoy, en total impunidad, y lo que dijo el presidente de la República al día siguiente, me intentaron asesinar, me tenían secuestrado. ¿Dónde hay al menos un secuestrador del expresidente de la República? No hay. ¿Y saben por qué? Porque nunca estuvo secuestrado. ¿Y quiénes fueron los culpables del golpe de Estado? Del golpe de Estado blando. Y Carlos, ahí lo que tú dices es una gran verdad. Pero sí, en cambio, personas completamente inocentes, entre policías y otros civiles más, tuvieron que ir presos. Tú mismo, por haber presentado la denuncia en contra del presidente de la República, y ni siquiera eso, ni siquiera una denuncia directa en contra del presidente de la República, sino una denuncia para que se investiguen los hechos. Ese era el objetivo fundamental de la denuncia que presentamos por los hechos lamentables del 30 de septiembre. Muchas veces no se habla que yo hice una declaración, cuando fui a reconocer la firma, yo hice una declaración especial, aparte de la presentada entre los 3, yo hice una declaración especial. ¿Por qué? Porque yo consideraba que era un delito de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, Convenio de Ginebra, el
atacar un hospital. Porque dice claramente en el Estatuto de Roma que ni en caso de guerra se puede atacar un hospital. Eso dice. Entonces, yo recuerdo perfectamente, debo tener por ahí entre mis papeles, la aclaración mía, el por qué presentaba esa denuncia. Y por qué a nombre yo a nombre de los colegas médicos que estaban ahí en ese día y que no podían hacerlo, y que por temor, ustedes saben perfectamente que en el 2010 nadie se atrevía a decir una sola palabra contra Correa. Y yo recuerdo perfectamente que a los 3 nos decían, vean, usted Correa tiene todo el poder, no le digan nada, van a ir presos. Recuerdo tanto eso porque Fernando dijo, sí, tenemos la posibilidad de ir presos. Y el otro día te hacía acuerdo a ti y te decía, ¿y te acuerdas que tú dijiste que todo sea porque nosotros no cojamos el mismo camino que Venezuela? Ese era el camino. Y yo me siento orgulloso de eso, de haber evitado que nuestro país vaya a esa vorágine terrible, peligrosísima para nuestro pueblo, que es el camino a Venezuela. Pero sin embargo, siguen existiendo esos peligros. Y nuestro pueblo, nuestra gente debe saber que no estamos todavía fuera de que que nos hemos alejado totalmente de esa posibilidad. No estamos todavía fuera y tenemos que seguir luchando y peleando. Yo debo reconocer, Carlos, públicamente, y debo decirlo así de manera categórica, como somos los seres humanos que no tenemos nada que ocultar. Yo reconozco la valentía de Carlos Figueroa, de Fernando Villavicencio, que acompañaron en esta pelea completamente desigual en contra de un régimen, en contra de la estructura total del Estado. Pero un elemento importante, luego del 30 de septiembre, para ir cerrando este capítulo, Carlos, tú recuerdas claramente de que el presidente de la República en ese entonces comenzó a posicionar el tema de que había sido un intento de golpe de Estado. Y para eso creó una comisión especial. Fíjense ustedes, una comisión especial para que corrobore lo que él venía manifestando. Y claro, puso a 3 personas que eran completamente seguidoras de él, eran correístas a muerte. ¿El fiscal? Y ahí estamos hablando de quién. Del fiscal actual. Carlos Vaca. Son ellos los que hacen un informe completamente chueco, mal realizado, y terminan diciendo, porque claro, hacen investigaciones y hacen entrevistas solamente al grupo de los correístas que tenían esa tesis, o que simplemente repetían lo que decía el presidente de la República de ese entonces, y terminan haciendo un informe con el recurso del pueblo ecuatoriano. Esto es lo sorprendente, un informe donde dicen que sí, en efecto había un intento de golpe de Estado blando, pero además ese decreto del presidente de la República era para que no se gaste un solo centavo, era un cuerpo colegiado o era una comisión que no iba a recibir un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, después, en sus últimos tiempos, se conoció de que la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, que va a ser cerrada, había estado pagando salarios a esos 3 integrantes de esta comisión, y más recursos para que puedan elaborar este informe. Claro, eso se conoció ahora, después de que se ha destapado un poco la corrupción en el país, pero solamente un poco, porque la gran mayoría de la corrupción que vivimos en la última década, Carlos, todavía no se destapa. ¿Qué opinas con lo Esto yo quiero escribir algo muy sencillo, pero que quiero ponerle más allá de Macondo. Porque los escritos de García Márquez se quedan cortos ante esta realidad. Correcto. Pero el realismo mágico se queda cortísimo con respecto a la realidad de lo que pasa en el país. Estas comisiones, hay mucha tela que cortar, así es, pero solo te quiero hacer acuerdo de una cosa. Ni la comisión, ni los jueces que nos juzgaron a nosotros tomaron en cuenta los informes oficiales de la policía, te acordarás, del GOE, del GIR y del ejército. Donde nosotros decíamos, miren, aquí dice, el ejército dice que por orden telefónica del presidente les ordena asaltar y proceder a asaltar el hospital de la policía. Claro. Y nunca tomaron en cuenta. Y hay que acordarse de quienes estaban ahí. El fiscal actual, el señor Oscar Bonilla, y el señor Guzmán, pues tío del señor Espinosa. Del que fue presidente del IES. Claro, tío de él, el señor Guzmán, Espinosa. El del bigotito, no me acuerdo cómo se llama el señor Guzmán, en este momento se me escapa el nombre. Algún nombre de tener, pero... Claro, pero no hay que olvidarse de quiénes son y quiénes están ahí. Alrededor de la esposa del presidente, ahí anda el señor Guzmán pululando.
Todavía en este régimen. En este régimen. Bueno, y el principal cabecilla que hizo usted esta investigación, supuesta investigación, es nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, que hoy se encuentra en tremendo lío. Mira qué es lo que está pasando en el país con el tema de la fiscalía. El fiscal general del Estado denunciado. Nada más y nada menos que por peculado. Así es. Doña Tania Moreno, fiscal subrogante, ahora destituida por el Consejo de la Judicatura. O sea, una cefalía tremenda en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en la Fiscalía, Carlos? Bueno, el pueblo es muy sabio, ¿no? Yo he visto algunas publicaciones en el Facebook, en el Twitter, etcétera. Dicen que es una bronca, una pelea entre mafias. O entre grupos de la misma... Bueno, para suavizarlo, digamos que es entre grupos de los mismos, ¿no? Entonces... pero lo terrible es lo que resuelven. Pero podríamos lo decir, que hace el señor Yalc. Claro. ¿Cómo es posible que le pongan al señor de fiscal subrogante al señor Salazar? Al fiscal que nos persiguió en Sarayaku. No solo eso. Al fiscal que en este momento no acusó el día de ayer a Worley Parson en el tema de la refinería. No acusó al jury. No, dejó de acusar a el jury por el lavado de 150 millones de dólares. O sea, del dinero que traían del exterior, fundamentalmente de Odebrecht. ¿Qué lectura tiene eso, Carlos? A ver, aquí debería. Seguimos en lo mismo, pero, vean esa ventana chiquita que nos dieron a la ciudadanía. Esa ventana pequeña de luz, por donde puede pasar la luz, debería actuar. ¿Cuál es esa ventana chiquita que tenemos? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Qué debería asumir? ¿Qué debería hacer? Ya va más de 3 semanas. Por favor, señores consejeros, actúen. Yo he tenido lastimosamente que tuitear 2 cosas. Una, que las sesiones son públicas, ¿no? Que son públicas y que no son secretas, no son reservadas, que debería hasta transmitirse por el internet, en directo. Sí, señor, eso debería hacerse. O sea que ahora las sesiones de este consejo, Carlos, estás diciendo que son reservadas. Hasta el día de hoy no son públicas, ninguna ha sido pública. No se conoce lo que han resolvido. Por favor. Entonces, ahí hay un señor muy legalista que es el señor Zavala Egas. Por favor, lea el artículo 32 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dice que las sesiones son públicas. Pero más allá de que lea ese artículo, yo sí les invitaría a leer a todos los integrantes de este Consejo Transitorio el mandato del pueblo ecuatoriano. El mandato del pueblo ecuatoriano se va por encima de la legalidad porque nace de la constituyente, nace de la Constitución. Más específicos, Clever, diles que lean el anexo. Más bien lean el anexo, es completamente claro. Pero aquí, en efecto, el pueblo ecuatoriano, Carlos, tuvo una gran expectativa. La expectativa era que llegaba este consejo y realmente iba a evaluar de manera inmediata y a reemplazar a estos pésimos funcionarios, porque gracias a la Fiscalía, gracias a la Contraloría, gracias al Consejo de la Judicatura, los jueces, no se ha podido realmente en la práctica combatir la corrupción. A la Asamblea, ¿no? Presidente Lenín Moreno, o sea, usted hablaba de un combate a la corrupción, de una cirugía mayor. Lo poquísimo que se ha visto aquí en el país, tema Odebrecht, Caminosca, vino desde el extranjero, no ha sido porque ha nacido de las autoridades que tenemos aquí dentro del Estado. Señores miembros... O la gente particular, ¿no? Como tú como Fernando, de manera esporádica, que hicieron desde hace rato algunas investigaciones. Sí, hemos investigado, hay muchísimas denuncias presentadas en la Fiscalía, porque en nuestro caso no solamente hemos denunciado de manera pública, Carlos. Las denuncias nuestras han sido presentadas con documentos y con firma y rúbrica ante las autoridades de control. O sea, lo que necesitamos, señores miembros, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, es de que actúen ustedes. Para eso los puso el pueblo ecuatoriano. Ahí, Clever, verás, yo quiero decirles, a ver, dicen que van a hacer hasta un reglamento para evaluar a estas autoridades, para ver si funcionó o no funcionó. Vean, señores, es súper fácil. ¿Cuáles son las obligaciones del fiscal? Así como en un legislador. La obligación del legislador, fundamentalmente, es hacer leyes y fiscalizar. Sí. A ver, esta asamblea o la anterior, ¿fiscalizó? No, 50% menos. Clarito. ¿Hizo leyes? No hizo leyes. Usted participó en un ítem, 2 citas, usted tiene 10%. No hizo nada, usted no fue legislador.
Así hay que decirles, pues. Entonces el fiscal, a ver, claro, señor fiscal, aquí tiene usted, ha tenido un mundo de denuncias. ¿Cuántas procesó? Exacto. ¿En qué estado se encuentran estas cosas? Usted siquiera llamó a reconocer la firma a Clever Jiménez, a César Montúfar, a Fernando Villavicencio y a otros que han presentado las denuncias. Claro que sí. ¿Usted qué hizo? Entonces usted de todo esto, de todo este montón de documentos, usted cumplió solo lo que le convino. Señor, usted está fuera. Pero no pues demorarse tanto tiempo. Yo realmente, miren, el pueblo ecuatoriano tuvo mucha expectativa en este consejo transitorio y esperemos que ya en estos próximos días comience a caminar, porque en 3 semanas todavía no se ha visto nada. Al único que juzgaron fue a un muerto, ya al que ya estaba ya porque la asamblea ya le iba a sacar o no, que era Ochoa, al único. O sea, lo avaliaron al que ya estaba avaliado. Eso, exacto, o sea, por favor, pues. O sea, increíble, cumplan con lo que deben. Ahí es fundamental para el pueblo ecuatoriano, para nuestro país, que por ejemplo se ponga un fiscal transitorio, que se ponga una persona inmediata a investigar, porque no puede ser posible que pasemos 5, 6, 7 meses, 9 meses, no sé cuánto tiempo vayamos a pasar sin fiscal subrogante, o pongan a dedo a individuos como el señor Salazar, que ya vemos que no ha actuado, porque tiene un mundo de casos atrás, como los que tú has descrito, que esto de el dinero de Sidebank, ¿no es cierto? Uh-huh. La cuestión de la refinería de Esmeraldas, el perseguidor de nosotros, etcétera. Tiene, en este momento no recuerdo, pero tiene un mundo de casos con los cuales este fiscal subrogante ha estado protegiendo a los individuos que están inmiscuidos en la corrupción del gobierno anterior y que incluso persisten en este. Lo cierto es, pueblo ecuatoriano, de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual, no solamente lo dice Carlos, lo dice mucha gente en las redes sociales, lo dice mucha gente en las calles, le está debiendo mucho al pueblo ecuatoriano. No están cumpliendo con el mandato que le dio el pueblo el 4 de febrero del año 2018. Eran las cosas completamente claras para este consejo. Evaluar a las autoridades de los organismos de control y reemplazarlos de ser el caso, de ser necesario. Y yo creo que ahí, Carlos, te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees acaso de que alguien puede salvarse de una evaluación de las autoridades actuales y no ser reemplazado? O sea, ¿alguien cumplió realmente con su papel, con su función dentro del Estado y que merecería no ser reemplazado en este momento? Lastimosamente, o sea, no es que uno quiera quiera atacar a todas estas personas y que nadie sirve y que nadie vale, pero lastimosamente nadie ha cumplido con el papel encomendado. Ni los superintendentes, ni las cortes, ni el contralor, ni el fiscal. Entonces, realmente, por eso yo asumo esa frase de la gente que decía que se vayan todos. Sí, significaba a todas estas autoridades que no han cumplido. No estaban diciendo que se vaya el presidente. No estaban diciendo eso. Lo que están diciendo es todos estos que no han cumplido con una labor encomendada por la Constitución, no por el presidente anterior, pues. Perfecto. ¿No es cierto? O sea, y yo diría, ahí hay temas fundamentales. Y el tema básico es que dentro de la agenda que no tiene hasta el día de hoy ese Consejo de Participación Ciudadana, no lo tiene, que me presenten ahorita y me digan, mira, señor, aquí está la agenda. No lo tiene. Pero el pueblo ecuatoriano ya le ha dado insumos, por favor. Y como primeras acciones debe ser nombrar contralor y poner un fiscal. Eso las primeras acciones. De inmediato. Desde luego. Y reconocer, por ejemplo, en el CNE. En el CNE tiene que haber por lo menos una persona proba, pues. Le quitaron a la señora Solanda Goyes su puesto legítimo, y debería ya haber esa resolución con la que le quitaron el Consejo de Participación Ciudadana, le quitó el puesto a la señora Solanda Goyes. Pero es que con esa resolución deberían modificarle y decir, disculpen, modificamos la resolución y la señora Solanda Goyes va ahí, para por lo menos tener una persona
confiable desde la ciudadanía. Pero es que además en el Consejo Electoral hay algunos miembros o integrantes o vocales que se encuentran prorrogados. ¿Prorrogados? Que deben solamente reemplazarlos. Ni siquiera merecen una evaluación, sino simplemente reemplazarlos porque ya están prorrogados. En el caso de la judicatura, señores integrantes de este Consejo Transitorio, ahí hay denuncias en contra de Gustavo Yal. Recuerden los correos donde claramente se determina que entre este mal funcionario, el expresidente de la República, Alexis Mera, y otros más, se cruzaban información a través de correos electrónicos para ingerir en la justicia ecuatoriana. Eso es injerencia en la justicia, eso es tráfico de influencias. Esas denuncias están en la Fiscalía y hasta el día de hoy ni siquiera me ha llamado a reconocer firme y rúbrica al fiscal general del Estado. Una razón más que suficiente para que el fiscal se encuentre fuera del cargo y que se imponga, como dijo Carlos Figueroa, personas completamente probas. Y ahí comparto plenamente con Carlos y con la mayoría del pueblo ecuatoriano. No queremos perseguir a nadie. No estamos hablando de venganzas. Queremos autoridades completamente probas, independientes, autónomas, que actúen por el bien de la justicia y del país. No podemos volver a caer en el error que cayeron hace una década, de tomarse las cortes, de tomarse los poderes del Estado para Carondelet o para una sola persona. Necesitamos realmente que existan en el país pesos y contrapesos, Carlos. Carlos, yo quiero agradecerte por esta entrevista muy importante para mí, muy importante para que escuche el pueblo ecuatoriano, y comprometerte para que en una próxima ocasión nos acompañes acá en Sin Mordaza y podamos seguir tratando temas de coyuntura y de interés para el país. Y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar acá en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,